Daniel Bernabeu es el presidente de AMIT, sindicato de Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, y además él es médico en el Hospital La Paz. Hablaremos en unos momentos con Daniel Bernabeu también. Te hago la pregunta sobre el debate que se ha instalado, Jorge. Sí. Hemos estado escuchando en este programa a distintos médicos, hemos estado escuchando en otros medios también a médicos. Parece que el criterio médico es que, por supuesto que puede tener una mejoría el paciente por traerlo aquí y no atenderlo allí. Sí. A partir de ahí está la famosa historia de si estaba desmantelado o no estaba desmantelado el Hospital Carlos III, si tiene medios, si no tiene medios. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Bueno, yo creo que tenemos que traer a cualquier ciudadano español que se encuentre en estas circunstancias allende nuestras fronteras, porque, primero, porque se puede, porque tenemos la capacidad técnica, tecnológica, científica de hacerlo con plenas garantías, y segundo, porque se debe. Porque es una obligación moral de los Estados, y además porque en este caso el padre Miguel lo estaba pidiendo a gritos. De manera que yo creo que no cabe ninguna duda desde el punto de vista científico y desde el punto de vista ético que lo mejor que se puede hacer es acudir a donde está este ciudadano y traerlo a donde mejor se le puede tratar. Las condiciones de habitabilidad y de salubridad en el entorno del brote del virus son tremendas. Las posibilidades de atención medianamente dignas son cada vez menores. Cada día que pasa se puede atender peor a los ciudadanos que están allí afectados. De manera que si queremos hacer lo mejor para, en este caso, un paciente o dos pacientes, es llevarlos allá donde se les pueda garantizar una atención digna. Bueno, pues creo que ya hemos solucionado esos problemas técnicos y está ya Daniel Bernabeu escuchándonos, ¿verdad, Daniel? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Le hago la pregunta directamente. Yo le presentaba como presidente de AMIT, Sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, y además médico del Hospital La Paz. ¿Es cierto que haya un riesgo de contagio? ¿Contamos con los medios necesarios? ¿El hecho de los recortes, la famosa historia de si se había desmantelado o no se había desmantelado la unidad, puede tener importancia en este asunto? Daniel. Vamos a ver, siempre se asumen riesgos porque la medicina no es algo que se pueda garantizar al 100%. Es cierto que con las medidas de protección adecuadas el riesgo se minimiza, pero esas medidas de protección están muy en relación, primero, con el entrenamiento del personal que se va a hacer cargo de ellas, con la dotación de las instalaciones y con la verificación de que esas instalaciones cumplen en todo momento y se verifican de forma periódica, porque todo elemento físico pues tiende a deteriorarse, hay que reemplazar cosas, hay cosas que se estropean y por tanto necesita una verificación periódica. Este es en el sentido en el que nosotros nos hemos manifestado. El Carlos III había sido desmantelado en cuanto a su unidad porque, digamos, los planes que había en la Consejería de Madrid han ido evolucionando. De hecho, las noticias que nosotros teníamos es que iba a ser el Gómez Zulla, el hospital que se iba a hacer cargo en un futuro próximo de este tipo de situaciones, de tal manera que el Carlos III en este momento se había ido un poco abandonando. La instalación como tal existía, pero se había ya ido quedando todo el equipamiento, etcétera, etcétera. Eso se ha hecho deprisa y corriendo. Entonces, las instalaciones, efectivamente, pues sí son las necesarias, pero digamos que no ha habido un circuito de verificación, etcétera, etcétera. Lo normal es que funcione todo, pero en nuestra opinión creemos que las cosas se deben planificar un poquito, hacerlas de forma reflexiva y no someterse a la improvisación. También es cierto que hasta el último momento no se ha decidido que sea el Carlos III. Daniel, este es otro elemento importante. Está escuchando en plató Jorge Alcalde, que estábamos hablando con él, y yo le había preguntado precisamente por si era conveniente traer al sacerdote Miguel Pajares, independientemente de que tengamos plenitud de medios, no plenitud de medios. Os traslado la pregunta y se la traslado a Jorge. Independientemente de cómo estuviese ese realojamiento, de las medidas que se han tomado, ¿España está capacitada, y este hospital en concreto está capacitado para atenderle sin riesgo? Sin riesgo no, o sea, riesgo cero no existe. Lo ha dicho el doctor Bernabeu, tiene razón. Con el menor riesgo posible que la ciencia pone a nuestra disposición, sin duda. Y con mucho menor riesgo que cualquier otra alternativa, como por ejemplo puede ser intentar curarle o tratarle in situ, también sin duda. Claro, el Carlos III ha sido durante muchos años hospital de referencia en estos temas. Y no tenemos que intentar ahora justificar ningún tipo de reivindicación política, la que sea, a la luz de un suceso que ha ocurrido sin poderse planificar. Es imposible la planificación de algo que sabemos desde hace 2 semanas. No llega a 2 semanas que conocemos que el padre Miguel había pedido públicamente volver a España porque se encontraba enfermo de ébola. En estas circunstancias, y teniendo en cuenta la experiencia del Carlos III, la experiencia del personal médico y la tecnología con la que cuenta España, que es de las mejores del mundo, no me cabe duda de que se ha hecho lo que había que hacer. Por lo menos porque es la mejor alternativa de todas las demás posibles. ¿O qué hacemos? ¿Dejamos al padre Miguel que se pudra en Liberia,
o le curamos allí poniendo en riesgo al personal sanitario español que va a ir a curarle y que luego tiene que volver a España? Os voy a pedir que escuchemos a los dos, a Abelardo García, el jefe de Medicina Intensiva de La Paz, Carlos III, que ha hablado sobre este asunto y él, de hecho, ha recalcado y ha dicho, vamos a ver, cuando está allí, dice, nos consta que no está siendo atendido. Al traerlo aquí, y de hecho él ha avanzado, hay posibilidades de que esta persona se recupere y de que, por tanto, se ponga en un estado bueno, ¿no? Que se recupere del ébola. Vamos a escucharle. Es un señor que está consciente, orientado, con tensión normal, hemodinámicamente estable, que respira espontáneamente, que no le hace falta soporte ni siquiera de oxígeno suplementario y que, en lo que preocupa de esta enfermedad, no presenta ningún signo hemorrágico. En una palabra, muchas posibilidades. Esta es una enfermedad de ganar tiempo, ¿eh? Bueno, pues este era el diagnóstico que hacía el doctor del hospital en cuestión y además el jefe de medicina intensiva, Jorge. Lo que está diciendo, yo creo que desbarata un poco esas tesis que había de, oye, no se traiga, que se le deje allí, lo propio que está planteando en estos momentos, incluso UPyD, diciendo, sí, explíquennos por qué se les trae, por qué no se escucha a los médicos en este tipo de cuestiones. Yo creo que es que solamente hay dos motivos para intentar justificar que no se le traiga. Uno es un mero motivo de conflicto político, en el que no quiero entrar. No me importa realmente, ahora mismo, hoy en día, no me importa si el Carlos III se ha desmantelado bien o mal, si La Paz tiene que hacerse cargo de la referencia de infecciones graves como esta, porque es un debate a largo plazo que se resolverá, bien para unos y mal para otros. Ahora nos importa un hecho concreto y urgente, que es la vida de algunos ciudadanos españoles. El otro motivo es el miedo. El miedo a un supuesto riesgo de que el ébola entre en España, entre en Europa y se genere un salto de fronteras de la epidemia al mundo occidental. La ciencia sabe que esto es muy improbable. La ciencia no puede decir que sea imposible, pero desde luego es menos improbable que ocurra esto a que ocurra, por ejemplo, investigando con virus como se hace en España desde hace mucho tiempo, con no del ébola, pero de otro tipo de virus. De manera que si nosotros queremos tener una ciencia saludable, puntera, a primer nivel internacional, debemos saber que eso implica manejar material sensible, material peligroso, en vidas humanas o en virus de laboratorio, y para eso estamos preparados. Y si no queremos asumir el riesgo, los que no lo quieran asumir lo tienen muy fácil. Que no salgan de casa las próximas 2 semanas. No se preocupen, a lo mejor duermen tranquilos. Yo no dormiría tranquilo con esa decisión. Que no salgan de casa las 2 próximas semanas y que dejen que el padre Miguel se intente curar como debe curarse en las mejores condiciones. Daniel, usted nos resumía un poco la queja suya sobre que esto hubiese coincidido con ese desmantelamiento, pero yo le hago una pregunta, porque si se estaba reorganizando ese centro hospitalario, eso es una cuestión que lógicamente no se puede prever, si va a coincidir un brote de ébola con una reorganización de los hospitales. ¿Había otra opción? ¿Había alguna opción mejor que no traerle aquí? Siempre hay opciones. Esto es un debate que es complejo, que entraña elementos morales, éticos, personales y de sensibilidad. Lo cierto es que el ébola no ha surgido ayer. Los cooperantes que están allí, el padre y este paciente en cuestión, este religioso, tampoco estaba ayer. Nosotros llevamos tiempo pidiendo a la Consejería un plan de actuación en este tema, porque era previsible que en algún momento alguien se infectase. Y no solo él, habrá más ciudadanos españoles, cooperantes españoles que se infecten. Y habrá que establecer en qué condiciones y cómo se va a hacer. No es lo mismo repatriar a una persona que tener que ir repatriando más. Todas esas cosas hay que pensarlas, meditarlas. Se podía haber pensado, y es una hipótesis, en llevar un hospital de campaña que tienen los mismos equipamientos y las mismas técnicas diagnósticas, terapéuticas que podemos ofrecerles en el Instituto Carlos III. Podía incluso ir un buque hospitalizado con las mismas garantías médicas y de atención para estar en la costa de Liberia si era necesario. Es decir, había una serie de opciones. Se ha adoptado la que en principio entraña una pequeña más posibilidad de riesgo, puesto que es introducir el virus directamente en España. Que con medidas de seguridad, estás de acuerdo. La crítica fundamental es que esto lleva tiempo ya. El virus, la epidemia en Liberia lleva tiempo, los cooperantes españoles también llevan tiempo y era previsible, y eso sí que no hay que ser mago ni especialmente avezado para hacerlo, que alguien tarde o temprano iba a estar infectado. Y eso no se ha preocupado hasta que ha llegado el momento. Y entonces hemos corrido a tomar una decisión que probablemente ahora es la mejor, es lo que mejor puede hacerse, pero se ha hecho de forma precipitada, improvisando. Y eso, cuando se trabaja con materiales de alto riesgo, siempre es peor que hacerlo de forma organizada. Entonces, esa es nuestra principal crítica. Los Estados Unidos se puede permitir muchos lujos en cuanto a la repatriación. Se gastan millones de dólares en inversión pública en centros de investigación. Nosotros no.
Entonces, eso es un problema y nosotros tenemos que ser conscientes de las limitaciones. Ellos lo han metido en un hospital de nivel 4, de máxima seguridad. El ébola a lo mejor no necesita eso, sin embargo ellos lo han hecho y disponen de 1, 2, 3 y 4, pero lo han metido en el de 4. Nosotros no tenemos esos medios y lo hemos hecho de la mejor manera posible y como se ha podido, pero con esas dosis de corriendo. Ahora, de repente se infecta y ahora hay que traérselo, porque allí no tenemos nada y no hemos pensado en ninguna otra posibilidad. Nos parece que esta es la mejor o es la que humanamente o la que a todos nos conmueve el corazón. Hay que pensar las cosas. Corriendo, quizás lo que se ha hecho es con urgencia, ¿verdad? Más que corriendo, se ha hecho con la urgencia que exige un caso del que no se tenía noticias hace 2 días. Hombre, da la sensación de lo que dice don Daniel, de que la sanidad española ha estado durmiendo a la siesta durante los últimos 30 años o 70 años. Desde que durante los últimos 6 meses con el tema del ébola. Claro, no, porque es que España tiene un sistema de actuación muy competente para grandes epidemias, para pandemias, para luchar contra virus de gran infectividad. Llámenle ébola, llámenle cualquier otro tipo de virus. Tenemos tecnología preparándose durante muchos años para cualquier eventualidad. Tenemos médicos preparados en los mejores centros del mundo que trabajan ahora para centros españoles. Esto no es algo que un médico aprenda de la noche a la mañana. Los médicos que atienden al padre Miguel saben de esto desde hace mucho tiempo. No hace falta esperar a que exista un caso para que la preparación se produzca, y se ha venido produciendo. Los materiales y la tecnología que se ha llevado a Liberia a rescatar a estos ciudadanos las tenemos desde hace tiempo, no las hemos comprado antes de ayer. No ha habido tal improvisación. Lo que ha habido es urgencia, emergencia, ante un caso que se ha producido de repente. Hasta que no se produce, no se puede actuar. Y es cierto que Estados Unidos tiene mejor, en algunos casos, no siempre, tecnología que nosotros. Da igual, la que nosotros tenemos, según los científicos, esta no es mi opinión personal, es la opinión contrastada, es suficiente para dar, y lo ha dicho el señor Bernabéu, la mejor atención posible a estos ciudadanos. La mejor. Pues Jorge, muchísimas gracias Daniel también por esos comentarios. Seguiremos informando de todo esto. Vamos a irnos ahora, de hecho, directamente al Hospital Carlos III, donde está nuestra compañera Irene Falcón. Adelante, ¿cuál es la última novedad delante del hospital, en el pleno hospital? Sí, buenas noches, Carlos. Pues resultados de última hora, acabamos de conocer hace tan solo unos minutos esos resultados de Juliana Boy. Han resultado negativos, repetimos, resultados negativos de la religiosa Juliana Boy sobre esa infección del ébola. Aunque eso sí, los doctores insisten en mantener las máximas medidas de seguridad, ser muy cautelosos en esa 6ª planta del Hospital Carlos III, donde se encuentran los religiosos hace ya 12 horas y donde las medidas de seguridad son férreas. Hay un equipo médico de 12 personas que les atienden desde que llegaron ayer a España y que siguen, como decimos, unas grandes medidas de seguridad para no contagiar esa infección. Todos los materiales sanitarios que entran en esa sala son cuidados muy cautelosamente y estamos muy atentos además también a saber nuevos datos sobre el padre Miguel Pajares. Sabemos que está estable, que no ha tenido fiebre y que no hay hemorragia, algo que los médicos han valorado de forma muy positiva, pero que nos han dicho estos próximos días van a ser cruciales para ver cómo va evolucionando esa enfermedad. Pues muchísimas gracias, Irene.